Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Sabemos que vivimos en la ciudad de Santo Domingo, donde el transporte es uno de nuestros problemas. No solamente por la escasez de transporte colectivo, sino también por el caos en el tránsito, que nos toma mucho tiempo de nuestro tiempo hábil para hacer cosas en desplazarnos de un lado para otro. Bueno, quisiéramos que mejorara el transporte colectivo. Tenemos el metro que ha dado muy buenos resultados, que ya se está utilizando a plena capacidad y hasta faltan puestos, cosa que al principio se decía, bueno, faltan líneas y puestos a veces están muy llenos. Sí, o bueno, sea, siempre los metros del mundo entero es así. Pero acuérdate, Julio, que En Japón ahí decían... habían empujadores. Claro, pero acuérdate, y por eso es que lo menciono, que decían que nadie iba a usar el metro, ¿no recuerdas? No recuerdas. Lo que le faltan es vagones, se le pueden poner más vagones. Exacto, se le pueden poner aquí más hay vagones. Aquí hay el tren normal es de 3 vagones y coge hasta 6. Claro, 6 tenemos vagones. que hacer esos 3 vagones que faltan. Sí, es bueno, comprarlo. Comprarlo, ya caben, o sea, está disponible para 6 vagones, ojalá fuera para más, pero con el doble que tengamos sería mucho. La cuestión es que hay una parte que falta, y es engarzar o combinar lo que son el transporte de las guaguas con el transporte del metro. Y hoy vamos a hablar de transporte en general, principalmente de la OMSA. Hay un sociólogo en nuestro país que nos hemos enterado que está promoviendo y proponiendo al mismo tiempo una app, o sea, una aplicación en los celulares que pueda ver cuándo viene la próxima OMSA, cuál es la frecuencia, los puntos donde es. Porque sí, bueno, yo la verdad es que no tomo las guaguas, pero me gustaría tomarlas. Me encantaría poder dejar mi automóvil en mi casa o hasta en un punto intermedio y poder seguir en un transporte. Pero también le he preguntado a personas que sí usan mucho el transporte de las OMSA y no están muy seguros dónde se toman ni cuáles son los horarios. Las paradas. De manera que a mí me pareció fabulosa esta idea, y tenemos aquí en esta ocasión a Víctor Aponte, quien es además sociólogo, como he dicho, y tiene pues un estudio de cómo funciona la OMSA y cómo podría funcionar esto con una app en el celular que ya muchos de los dominicanos tenemos. Bienvenido, Víctor, un placer. Muchísimas gracias, gracias por permitirme venir a este espacio. Julio y Mónica, para mí es un placer compartir con ustedes y con todo el público televidente que nos mira en sus hogares. Bueno, nos parece a nosotros muy interesante esto que está proponiendo Víctor. ¿Cuál es el problema que has visto y cuál es esta solución para una información al momento? Mira, yo he realizado un estudio directamente con los usuarios del servicio y he entrevistado a varias personas, usuarios del servicio, le he preguntado qué le parece, cómo evalúa el servicio de la OMSA y cuáles son los problemas que ellos entienden que surgen para la hora de utilizar dicho servicio. Ese estudio se realizó la semana pasada, entrevistamos a algunas 150 personas del servicio de la OMSA, yo mismo iba y me desplazaba a cada parada, y surgió el tema de que las personas no conocen, así mismo como usted decía, las rutas. Por ejemplo, ahora hay una ruta nueva en la Lincoln que la gente no sabe que está ahí. En la OMSA tiene una cantidad de usuarios aproximado de casi diario, de 100,000 a 200,000 usuarios casi diarios. ¿En el Santo Domingo? En todo el Gran Santo Domingo, incluyendo el distrito. Las mismas estadísticas de la página de la OMSA dicen que ellos llegan a transportar hasta 2 millones de personas en un mes. Entonces, el tema aquí es ver cómo podemos hacer que esa plataforma de servicios públicos vaya de mano con la tecnología. Por eso, nosotros nos acercamos a la ciudadanía y les pedimos su opinión sobre una aplicación y qué ellos entienden que debe de tener esa aplicación tecnológica. Nosotros estamos viviendo ya en el siglo XXI. Ya, por ejemplo, ya la gente no sabe llamar a un taxi desde su teléfono, sino que lo pide por una aplicación. Y en ese mismo sentido, nosotros le hicimos un llamado al director de la OMSA, el señor Héctor Mojica. Yo fui a la oficina, le deposité la carta y le especifiqué qué arrojó el estudio. Muy bien. Esa aplicación tendría cinco servicios, 5 informaciones que le daría a los usuarios. Las rutas de los autobuses, como bien tú señalabas, las paradas, ¿cuáles son las paradas? Muchas veces hay paradas en estructura, pero la OMSA no se para ahí. Por ejemplo, si usted va a la UAS,
frente de la UAS hay parada de la ONSA, pero por ahí no O sea, pasan imagínense uno parado allí ¿Por qué no esperando. onzas. Porque la ruta no es esa, la ruta es la Bolívar y bajan la Lincoln, ellos evitan la UAS, pero ahí está la parada de la ONSA, entonces Las personas yo se pueden quisiera saber, confundir. exactamente, se presta confusión. Debe haber un mecanismo que le diga a la gente, no, aquí había una ruta y ya no la hay, la ONSA pasa por aquel lado. Claro. En ese mismo sentido, los horarios de servicios, tenemos entendido que la ONSA opera de lunes a viernes hasta las 10, 10 y media. ¿Se cumplen los horarios, Víctor? A veces yo me he quedado esperando ONSA a las 10 y me he tenido que ir en otro medio de A transporte. las 10 de la noche. Sí, porque la ONSA pasa de lunes a viernes, se supone, hasta las 10, 10 y media. Pero a veces la ONSA se daña porque es un vehículo que... ¿Cuántos vehículos tiene ONSA? No, eso es una información oculta en la página y en las estadísticas del servicio ¿No se de la sabe? ONSA. Bueno, yo entré y investigué y no Y está no ahí. te lo arrojó. Entré a República Digital, donde ellos dicen que tienen eso de las rutas, y busqué y tampoco lo encontré. Y por eso el próximo paso es llevar una comunicación similar a esta a República Digital para que ellos ayuden a la ONSA o que se mancomunen, porque el Estado no son islas individuales, Claro. son parte de una misma estructura de gobierno, y se pongan al tanto y se pongan al día para dar este servicio a los ciudadanos. ¿Qué más podemos ver entonces? La ubicación rutas. de las paradas, Ajá. las rutas, los horarios donde llegan. Los horarios de servicio, porque quizás el domingo ellos trabajan hasta las 8 o si hay un día de fiestas hasta las 12 del mediodía, no sé. Los horarios que tiene la ONSA. La ubicación en tiempo real del autobús. Hay personas que me dicen, Víctor, pero eso puede salir muy costoso. Bueno, tenemos la información y Eso con una antenita, ¿sabes? pero yo lo he Eso verificado. Como el Waze. No, el Waze no, como los taxis de Wi-Fi. Cabify, Sí, Uber, sí, etcétera. sí. Tú Pero lo ves cuando vienen. Las ONSAs actualmente, ahora mismo, tienen internet Wi-Fi a Exacto. través del programa de República Digital, que muchas veces no Sí, bueno, funciona. pero solamente es La antenita. crear la aplicación. Pero todas las ONSAs tienen el internet Wi-Fi. Eso se puede utilizar y conectar con una Claro. aplicación. O sea que ya si esa 11 está retrasada, ¿Tú has usado yo lo voy Uber? a ver. Claro. Tú ves cuando el carro viene Claro, caminando. claro, exactamente. Con el Google ¿Dónde Maps. está y el estimado de llegada? El estimado de la hora que pasa un autobús es muy difícil establecer por los problemas de embotellamiento Y el en esta tráfico, ciudad. sí. Es decir, primero no hay vías dedicadas o semidedicadas, como hay en otros países, que por ejemplo el carril de la derecha, Como era una vez, ¿te acuerdas? sí, Sí, cuando trataron. comenzó en la Sí, 27, Lo cuando trataron. estaba los limpiaban, Sí. cuando estaba Hamlet Herman. Alejandro. Lo limpiaban, estaban siempre los policías ahí atentos. Ahora no, ahora pasa Circulan, cualquier cosa. claro. Circulan, inclusive ni siquiera circulan por la derecha, No. que deben circular por la derecha, no sí. por el carril del izquierdo. Una del de las medio. quejas que me encontré durante el estudio es que muchos usuarios se sienten incómodos con la forma en que están manejando los choferes Uf. y principalmente con la forma en que las cajeras tratan a los usuarios. Las onzas, algo muy importante que yo pienso tratar más adelante, es que las onzas vienen cambiando el tema. Y no sería lo ideal que ese sistema electrónico que tiene el metro, que tú recargas Sí. Con la una tarjeta, tarjeta. compra 10 o 20 12 o 20 pasajes, pasajes, también valiera para la ONSA. Eso es lo ideal. En un Porque gobierno, vale Claro. para el teleférico, creo. Porque es que se supone así. que deben estar conectados. en un gobierno que tenga planificación, donde los actores estén al tanto de los problemas y que trabajen en mancomunidad. No, y eso se sería- prometió, de hecho, se prometió. Eso sería lo ideal, pero aquí trabajamos porque, como lo Por dije, islas, aquí hay sí. la ONSA está allá y es como si no tuviera nada que ver con el sistema de transporte del metro. Entonces, lo que hay que tratar es de complementar esas Y instituciones. por que- ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre las rutas de las que llaman voladoras, que son estas guaguas más pequeñas? No, esa la y lo que establecen es la ellos, onza? porque Ellos tienen su como bueno, ruta esos son los aparte. sindicatos que establecen la ruta de la voladora. Las Que por voladoras cierto no tienen son parada. los que peor manejan. No tienen parada, no tienen seguro, los choferes no se sabe quiénes son, si tienen licencia, si tienen Y se algún... supone que esto con el historial. nuevo plan Ese se es un iba problema a- muy serio porque yo recuerdo en Santiago de Chile y en Bogotá que se implementaron unos sistemas de buses por vía dedicada, es decir, exclusiva, que se llama los BRT, que es Bus Rapid Transit. Tránsito de
rápido de buses, que son vías en el medio. Es exclusiva para ellos. Ahí no pueden, hay barreras para que no pasen los otros vehículos y las paradas están en el medio también. Eso se puede implementar, pero en una escalonada. Sí, el BRT implica una inversión específica. y puede haber algunas líneas de BRT aquí, algunas. Y si la hacen, que no me tumbe la mata ay, sí. Porque por favor. Lo hacen y acaban con toda la vegetación. con todos los árboles. Pero aquí hay avenidas que por el tipo de construcciones que se han hecho, como la 27, es imposible hacerlo. Es que nuestras avenidas también no se previó estos espacios arborizados. Aquí se construyó grandes. No, vías para los automóviles, sí, no para el transporte público. Sí. Y cuando esa es otra cosa. Pero, por ejemplo, en Santiago de Chile, que fue posterior al Transmilenio de Bogotá, se llama el Transantiago también. Cuando se implementó, que se trató de hacer junto con las voladoras de allá, que le llaman los micros, se armó un caos, porque entonces no hubo comunicación suficiente y eso tuvo un efecto de impopularidad en el gobierno de Bachelet. Es decir, ni siquiera fue el gobierno municipal, que debió ser, sino el gobierno nacional. Que fue más alto. Y bueno, yo no sé cuántas unidades tiene la OMSA aquí en Santo Domingo, pero por lo que yo conozco de otros países, de ciudades más o menos similares, aquí debería haber entre 1.000 y 2.000 autobuses, y no creo que lleguen a 500. Bueno, mira, hay 64 rutas, según la página de ellos, 64 rutas. Y ellos le brindan servicio también a entidades sociales que les soliciten con tiempo el transporte, porque ellos tienen ese servicio. Sí, ellos arriendan. No lo dicen. Yo estudié la página y sus estadísticas, pero no dice cuántos autobuses hay. Todo lo que hiciste fue sobre información pública. Información pública. No que te dieran algún acceso a información. No, porque cuando uno llama a la oficina, ellos no colaboran con ese tipo de información. Uno sí puede ir a través de la OAI, pero a mí yo no pude llegar hasta ese momento. ¿De la qué? A la oficina de acceso a la información pública. Okay. Pero y sí es importante, Víctor, aclarar lo que me dijiste antes de iniciar, que tú no estás proponiendo hacer el app, que tú tú le das la información a ellos como una necesidad social de Santo Domingo. Yo he recogido la información a través de lo que uno puede observar, de las quejas de ciudadanos. ¿Qué ganas tú? ¿Qué ganas tú con esto? No, el propósito inicial de esto, o el propósito central, es que aprovechar el escenario político que tenemos para que la ciudadanía y las personas puedan beneficiarse y que no sea una campaña. O sea, que tú no estás buscando un provecho personal. No, esto es colectivo. Yo quiero que este Estado haga eso, que este gobierno. Ni siquiera eres tú que propones hacerlo. Yo le quiero demostrar que hay personas allá afuera que tienen las ideas y que la pueden presentar al Estado. Y si el Estado no las cumple, bueno, que la gente sepa que sí hay gente que está en capacidad y que tiene vocación de servicio público, que no puede hacerlo porque está afuera. Pero y tú estás invirtiendo mucho parte de tu tiempo para esto. Bueno, uno invierte bastante tiempo. O sea, yo duré aproximadamente, fue una semana atrás de la persona. Yo lo hago con mis propios recursos. Yo caminaba, tengo una bicicleta, me puse mi ropa de ciclista, me fui toda la Independencia, toda la 27, toda la Lincoln y fui entrevistando a las personas. Tenemos que ir a una pausa. Vámonos a la pausa, volvemos. Bien, amigos, continuamos esta conversación sobre el sistema de servicios de autobuses a la población del Gran Santo Domingo, pues no solo la capital, sino es también Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, supongo que todos los municipios de lo que era el antiguo Distrito Nacional. Sí. Llegan hasta los Alcarrizos. Sí, llegan, claro. Hasta el hipódromo llega, desde la prolongación 27 hasta el hipódromo. Pero aún así hay mucha población más para allá. Sí, es así. Que habría que ver cómo se trata eso. Entonces, esto ¿qué es lo que nos llama a la reflexión? Primero, el servicio de autobús es esencial, haya o no haya metro. Sí.
Ya tenemos 2 líneas de metro. Deberíamos tener 4 o 5, ojalá, y que se siga expandiendo. Ya este gobierno expandió hacia el lado oriental de la ciudad y llega hasta San Vicente con la carretera, la Mella es esta. Sí, la Mella. Se hizo la primera línea de teleférico, se anunció la segunda, pero todavía no se ha comenzado. Pero la ONSA existe hace desde el año 98 o 99, tiene casi 20 años. Entonces ha tenido altos y bajos. Ha habido escándalos inclusive ahí de corrupción enorme. Bueno, aquel caso del señor que mataron. De Junior. Sí. Aún así, este es un servicio esencial y es un servicio que no puede dejarse en manos ni de sindicatos ni nada más del sector privado. Porque hay una teoría que yo la he visto del Banco Mundial en una época que dejen que la demanda determine la oferta. Pero no, el Estado tiene que hacer una intervención para regular. No solamente eso, sino que la demanda no ha aquí, pues, o sea, en la desregulación. El problema, hay 2 cosas. La demanda es casi inelástica, es enorme. Sí, enorme. Pero la oferta es baja y el precio es regulado. Entonces, cuando tú tienes esos 3 factores, tú tienes mala calidad. Muy mala calidad. Y si la intervención del Estado no es lo suficientemente enfática, yo por ejemplo veo estas grandes autobuses que hay en Ciudad de México, sistema de trolebús que hay en Quito también. Sí. Es decir, hay toda una variedad de cosas, de inversiones en infraestructura urbana, transporte colectivo y mobiliario urbano, que aquí estamos como, la ciudad sigue creciendo para arriba, pero como que cada vez menos. No, y además, señores, la cantidad de imprudencia. Es increíble que aquí haya todavía carro público de concho. Sí. Pero ¿y las guaguitas voladoras? Esas son peores. La de concho, el concho yo creo que es más abundante. Sí, pero las voladoras, las barbaridades que hacen en el tránsito es increíble. Son intocables. Un tema que me gustaría entrar al debate es que el transporte público está hecho o no está hecho para el acceso de toda la población. Hay personas con problemas de discapacidad que no pueden abordar el transporte porque es de público. piso alto. Las onzas principalmente vienen con unas escaleras, vienen con ella, cuando el Estado las compra, las cotiza, están ahí. O de piso bajo, como se llama. Son unas escaleras que están al lado del chofer. El chofer cuando ve a las personas se debe de parar la guagua, salir con la escalera y ponerla. Esas escaleras las retiran de los servicios para no andar con eso porque es una molestia para el chofer. Pero resulta que hay una carga que está pagando el ciudadano de a pie, que tiene esa discapacidad, que necesita transportarse en taxis privados. Y los que no tienen el acceso a ese dinero no pueden transportarse y se limitan, no pueden estudiar ni trabajar ni nada. Eso me gustaría a través de este espacio que se tome carta en el asunto y que si están ahí, si ya el Estado la compró, por favor que las usen, que no... o sea, ¿cuánto gana un chofer de la ONSA? Bueno, ¿O le pagan a destajo? Es decir, ¿a él le pagan por la cantidad de gente que monta? No, están en nómina, es una información pública, están en nómina, no debe exceder los 18, 19 mil pesos, porque no sé. ¿Y trabajan qué? ¿8 horas? Bueno, el servicio público es de 8 horas, así es de lunes. Bueno, como ese tiene una dinámica diferente. Debería ser menos. Como es una dinámica distinta, quizás los horarios son diferentes, porque trabajan de lunes a lunes, todos los días. No es de lunes a viernes como las otras instituciones públicas. O sea, hay que ver los sábados y los domingos también. Todos los días, y los días de fiesta, todos los días. Sí, por turno. Claro. Habrá turno. Bueno, la verdad es que este problema del transporte en el Gran Santo Domingo es fundamental para la productividad, para el tiempo que tomemos para ir de un lugar al otro, para que la gente deje los carros en su casa. Porque si yo pudiera dejar el carro en mi casa, por supuesto que me transportara. Si pasara una línea de metro a 5 cuadras. A 5 cuadras. ¿Tú vas a pie? Claro que sí. Me llevo. Porque ese es el problema, que la gente quiere que le pasen por el frente. Bueno, pero si me pasa 5 cuadras, bueno, espérense. Vamos a hablar de la peligrosidad. Por la Lincoln, por ejemplo, tú son de tu vida, por la Lincoln. Por la Lincoln, si yo me iría a pie, si me garantizan que no me van a asaltar en el camino, me voy a pie. No te asaltan nada. Que no me asaltan. Mentira, Julio. Pero a mí me asaltaron. Eso es leyenda urbana. A mí me asaltaron. En 63 años de vida te has asaltado una vez. Claro, porque fue la única vez que yo generalmente no ando sola. Entonces,
No, es verdad, ahí no hay tanta peligrosidad. Yo sí creo. Para mí, la peligrosidad es un motivo por el cual yo no me iría a pie con una cartera a un sitio. Porque a mí me han asaltado una vez, pero yo he estado presente. Te la arrancan igual. Yo he estado presente, de hecho, una vez. Yo nunca he visto un asalto. Eso te iba a decir, yo he visto como 5 asaltos. La mujer dominicana. Y una de ellas fue una de ellas era un niño que iba con una mochila y un motor se la arrancó. Y el niño cayó de la mochila del colegio. La población femenina en este país está más expuesta está en peligro, a la violencia. Y todas mis amigas han sido asaltadas. Pero es que los niveles de violencia aquí, hay una exageración. No, yo no creo. En la cuestión de los asaltos no. Bueno, pero en fin, que si la violencia se garantiza, porque pudieran poner agentes extras para esto y pasara a cada 5 cuadras un autobús, yo creo que las personas lo tomarían. Y más por la economía que les representaría a sus gastos. Y mucho más si hay un app como los que sugiere Víctor Aponte, donde yo en mi celular voy a ver cuántos minutos faltan, qué tiempo, para llegar y dónde. No, porque no están estimados si se va acercando, viniendo como si uno ve el autobús por donde viene. No, porque tiene una ruta. No es como el Waze que te dice, salte de aquí, ponte por allí. Exacto. No, tiene una ruta que no puede salir. No, pero sí me dice a qué distancia está. Sí, eso entonces sí. ya voy y te dice el exacto. nivel de tráfico. Que no va a haber más de 10 minutos de retraso, por ejemplo. Bueno, si es en línea recta. En algunas ocasiones hay personas que esperan hasta 1 hora y media para montarse en un autobús. Sí, claro. Por eso 1 hora y media que cualquier persona puede utilizar. Nadie debe esperar más de 10 minutos un autobús. Y eso tiene que ver con la cantidad de autobuses. Pero suponiendo que va a durar 1 hora y media, yo vivo cerca de la parada y ya yo sé que hay un retraso de 1 hora y media, pues yo dedico ese tiempo a una actividad productiva de mi hogar, quizá limpiar, leer, o ir a cocinar algo, o sea, alguna actividad, algo cerca. No estar sentado en la parada esperando una onza que no viene, que no va a llegar en los próximos 60 minutos. Bueno, y entonces, Víctor, la pregunta sería, ¿cuál ha sido la acogida cuando tú has presentado esta idea, que me parece sumamente novedosa y útil para que esto se lleve a cabo? Bueno, es muy interesante. Me han escrito muchas personas y me han llamado muchas personas diciendo que ellos estarían en la disposición de colaborar con el Estado de manera honorífica para desarrollar dicha aplicación. Y yo les he dicho a esa persona también que eso está genial, pero que el Estado es el principal empleador del país y que yo estoy seguro de que hay jóvenes, mujeres y hombres que están en el Estado, que tienen la capacidad para esto que ya están empleados. Esto que yo identifiqué y mucho más. Lo que pasa es que el problema aquí se trata de gerencia. Gerencia pública. Si no hay gerentes públicos en las organizaciones, no se pueden hacer estas cosas. Y por eso yo estoy aprovechando, como dije, el escenario electoral para poner estos temas en el tapete, para ver si así prenden. ¿Tú eres candidato a algo? Bueno, la idea es presentar mi precandidatura de aquí a un tiempo, porque nosotros tenemos plazos distintos a los... ¿A diputado o a qué? Yo fui candidato a diputado en el 2016. Yo nada más hice 2 meses o 3 meses de campaña, yo no gasté dinero y quedé en una posición, en un ranking de 48 candidatos, yo quedé en el lugar 30. Y creo que tengo posibilidad de subir o quizás hasta ganar. Pero como yo vine en calidad de presentar la propuesta, he tratado de guardar ese tema para no andar como todos los demás. Tú hiciste referencia ahora de que en este momento que hay una campaña electoral, es el mejor momento para presentarlo. Es el mejor momento, y más si uno es un candidato político de oposición de un partido alternativo. Porque ¿De cuál inmediatamente partido ustedes? Alianza por la Democracia. Si esta propuesta suena, el Estado la va a agarrar y va a tratar de levantar la bandera y como... Bueno, pero de hecho tú estás proponiendo que el Estado que lo haga el Estado, porque yo quiero que la gente se vea beneficiado ahora, no después. Sí, exacto. O sea, no es algo de proselitismo, no es pura campaña simple, no es que yo voy a hacerlo, que lo haga el Estado. ¿Desde República Digital? ¿Desde qué organismo? Las plataformas que yo entiendo que deben de trabajar en eso son la ONCE y República Digital, porque República Digital es la que está llevando estos temas de... Se supone que República Digital es esto que yo estoy presentando. Pero ellos han diseñado otro tipo de plataforma. Yo realmente no sé, como que uno puede pedir un certificado en línea, pedir un récord de nota en línea, pedir un... Yo pienso que este sería algo muy interesante que podría hacer República Digital. Sí, claro, evidentemente. Yo lo que pienso es, hay algunas acciones que ha tomado esta administración que evidentemente han sido muy bien acogidas por la población, como es el caso del 911.
Claro. Que es un servicio de atención de emergencia que no existía, simple y llanamente. Habían algunas empresas privadas y no había un servicio. Vamos a decir que el Estado trató de ponerse al día en los tiempos mundiales. Sí. Pero el 911 hay que ir a ver los autobuses, hay que evaluar qué tienen adentro. Las ambulancias, perdón, porque yo he tenido, a mí me han dicho, o sea, me ha llegado la queja de personas que trabajan ahí, que los 911 son taxis para transportar a las personas de un lugar a otro, por un tema de equipamiento. Pero familiares míos Sí. en 2 ocasiones lo han usado. Y yo creo que hay un protocolo, que primero llega una patrulla de la policía. Sí. Chequea. Con dos policías para ver qué es lo que pasa, que llegan muy rápido porque están en la zona. Luego viene la ambulancia. Después si ellos dicen, sí, se necesita que venga la ambulancia. A veces va un motor, Sí. si con primer Dependiendo auxilio, si es que dependiendo se hizo una herida Sí. o algo así. En el caso que yo vi, era una ambulancia, y una ambulancia, una era muy moderna y la otra estaba todo estartalada. Bueno, Entonces, entonces, Donada por Taiwán. bueno, entonces lo que decía es eso, que hay algunas ambulancias que andan solamente con lo mínimo, o sea, que no pueden dar un servicio más allá de la situación que se le pueda presentar al ciudadano. Y eso es Pero un la tema. gente se está acostumbrando. Mira, yo vi el otro día cerca de Blue Mall a un motorista que tuvo un accidente y estaba tirado en el piso y la gente no lo tocaba. Y yo decía, ¿qué pasa? Y me dice, no, estamos esperando que llegue el 911. Sí, no, la gente está ya muy la forma en acostumbrada. que tú manipulas un accidente, en el Puede caso ser, de claro. los accidentes, Puede afectar más. puede significar la vida o la muerte. Así es. O la parálisis, en el caso de los golpes en Así la es. cabeza y en la columna. Pero ese es un gran servicio. Yo creo que el servicio de transporte, insisto, integral, desde metro, desde teleférico y desde Esa es la palabra. autobuses, Esa es la palabra, lo que usted ha dicho es lo que se Integral. necesita, es que se integren los servicios. Claro. integral. Esa es la palabra. Por integral. lo que dije, eso se hace con gerencia. Claro, Así es, obviamente. Vámonos así a la es. pausa y volvemos con otro segmento. Bien, amigos, estamos conversando con Víctor Aponte, que es un joven sociólogo que le ha hecho una propuesta a la OMSA y a República Digital para integrar una aplicación en los sistemas de celulares inteligentes que pueda ser bajada por los usuarios y tener más previsibilidad en el uso de los servicios de la oficina de autobuses. Evidentemente que esto amerita mucho más información, saber cuántos autobuses hay, cuántos choferes disponen, cuáles son los horarios, cuál es la frecuencia estimada de los autobuses, si hay deficiencia, cuántos más se necesitarían, qué inversión eso implicaría, qué mobiliario urbano se necesitaría. Hay muchas cosas más. Pero esto permite pensar un poco, no solo ya en el servicio de la OMSA, sino en el servicio del transporte, que yo creo que es un tema central y fundamental. En una ciudad de más de 4 millones de habitantes, como es Santo Domingo, con una extensión gigantesca. Por ejemplo, ese sitio donde hubo el incidente con David Ortiz, yo nunca he pasado por ahí. No, yo tampoco. Nunca, en mi vida. Creo que cuando tenía como 10 o 15 años. No, yo nunca he pasado por ahí. Y tú sabes también lo que me llama la atención, Julio. Nunca. Es como si fuera otro país. Sí, el lado es que es enorme, occidental de la ciudad, que es Santo Domingo Oeste, es otro mundo. El 15% de la población. 15% de la población. Santo Domingo Oeste. Y el este tiene... Muchísimo. Yo no sé cuánto, debe tener un 40 quizás. Sí. La provincia de Santo Domingo es un monstruo que inclusive desde el punto de vista administrativo y de servicio debe pensarse quizás en hacer 2 provincias. Y pensar que antes todo era un solo Santo Domingo. Sí, era el Distrito Nacional. Era el Distrito Nacional. Pero yo creo que este es un momento para
diríamos, reflexionar un poco e intercambiar aquí sobre el servicio de transporte. Y tú sabes también, Julio, que a mí En me llama la general. atención, con eso que tú estás diciendo, señalar que desde que yo tengo noticias, de hecho, cuando todavía no tenía mucho uso de razón, he visto que todos los proyectos para transporte de infraestructuras que se han planteado han sido muy bombardeados. Mira, el metro fue sumamente bombardeado. Y ahora lo usan Y muchísimo. ahora, es que yo siempre dije, no se podía postergar. Los elevados, acuérdate que... Sí, pero el elevado hasta yo lo rompería todito. Bueno, pero si no, Porque Julio. eso no. No, Julio. Que lo hagan por abajo. Ok, pero había que hacer algo. No fue quizás Eso la mejor afea la solución, ciudad, es cierto. la rabaliza. Mira lo del elevado de la 27. Sí, es Eso un verdad. arrabal, No, es lo que- verdad, lo que es ha verdad. convertido Pero eso. lo que yo te digo es que también los subterráneos, también acuérdate que dijeron que lo iban a cerrar y iban a sembrar ahí. O sea que ¿A sembrar? irónicamente, Lo que dijo Hipólito. Bueno, lo que te digo es que Que iba a sembrar todos, yuca y pero no batata ahí. solamente el expresidente Hipólito Mejía. Él fue el único que dijo eso. No, pero él lo dijo públicamente, pero muchas personas, ciudadanos, se opusieron. Mira, se opusieron a la 27 cuando lo hizo Balaguer. Hay una Se resistencia a la opusieron transformación y al cambio. Eso Entonces, es ¿qué? normal. Eso es inherente de las Eso es inherente sociedades. de las sociedades. Y todos se resisten. Ahora, los que son los agentes del cambio, que son los que hacen vida pública, los planificadores, los cientistas sociales, los políticos, etcétera, son los que tienen que pensar, no en el momento de lo que es popular o impopular en Claro. ese momento, sino lo que se requiere. Por eso, esas infraestructuras que se hicieron y que se criticaron tanto como la avenida Luperón, la 27, la Lincoln, creo que hasta la todo lo que Winston hizo Churchill. Balaguer. Sí, Y yo Balaguer. no quiero salir aquí defendiendo a Balaguer. No, pero fue el yo que tampoco. planificó la Yo ciudad, tampoco. señores, No, planificó la pero ciudad. realmente hubo hizo los parques, los cinturones hubo muchas verdes. inversiones Y sin deuda. Eso es parte de lo que deben de hacer los gobiernos. Entonces, Claro. aquí hay una cosa ahora, en este nueva República Dominicana y Santo Domingo, Gran Santo Domingo, del año 2019 o 2020, y es que el problema del transporte es un caos. Y se está Si la cantidad de acumulando. motocicletas sin placas, sin silenciadores. Y ahora unos tigres con estos con Uber, unos con agreños, estos, ¿no? los Uber ¿Qué que es son esto? de transporte. ¿Eh? Los Uber que son de Sí, transporte. Entonces, Uber Eats. se llama. Uber Eats. Y uno que se llama Ahora, Viglio. ¿Cómo? Boglio, algo así. Boglio, que Pero como- son miles. no, Globo. Globo. Globo con... Globo. Con V. Con V, pequeño. Globo. Globo. Entonces, otra cosa. Pero Ahora, eso no es aquí, eso es No, internacional. eso son agencias Pero, por ejemplo, internacionales. fuera de aquí, esos servicios Ajá. no se pueden dar en motocicleta, No, sino lo que- en bicicleta. Así es. Lo que pasa es que otros países... Porque la contaminación que eso Sí, crea es una sí. cosa... Otros países han legislado especialmente para ese tipo de servicios. No, Aquí y- todavía no se trataba y el problema es que y se en está otros dejando que se países, acumule. Julio ahorita habló de Buenos Aires, muy habló peligroso, perdón. de Chile, habló de España. Son lugares donde hay carriles especiales para bicicleta, para Bueno, las motores. ciclovías. Exacto, aquí no lo hay. Yo me recuerdo cuando yo viví en Bogotá, Bogotá llegó a construir en ese periodo, llegó a alcanzar, porque son varios gobiernos municipales que lo han hecho 200 kilómetros de ciclovía. Es que es muy distinto. Quiero topar el tema Sí. de Globo y de Uber. El Senado y o sea, el gobierno debe de ver esos servicios, porque esas agencias están explotando a esos conductores Sí, sí. y a esos servidores, Sí. a Eso esos se ve. trabajadores. Lo están explotando. Uber cobra una tarifa enorme. Un 30% del valor de servicio va Sí. hacia la compañía. Cuando Es un Uber mucho. cobra 200 pesos, le quitan 60. Entonces, a esas personas hay que sentarse. ¿Eso con es esa por compañía. llevarte la comida? No, el Uber, El el Uber taxi. Cuando normal. te pide Ah, un el taxi, taxi. que hace 200 pesos, Sí. hay 60 que automáticamente la agencia le Lo recoge al conductor. Igual pasa. Que no hay ningún valor agregado, porque No, sí, es una no. aplicación. No, claro. No, nada, claro. o sea, ellos tienen la plataforma. Hay un tema internacional Sí, con es, eso. Claro, con es que los Uber. países de avanzada están discutiendo eso. ¿Cuánto le pueden cobrar a ese conductor? Porque un 30% es demasiado. Y las condiciones laborales del conductor. Y no Ese pagan es otro impuestos tema. Entonces, tampoco. aquí se están haciendo de la vista gorda y están dejando que eso Ah, no, crezca aquí esto es la ley como de si la fuera selva. un mercado irregular. Y no. Hay que ver eso, hay que ver a esos conductores que ya representan
no sé cuánto, pero la mayoría de los jóvenes... Y por la falta de empleo. La mayoría de los jóvenes están viendo la oportunidad en ese tipo de plataformas. Incluso personas que tienen trabajos que se van a esa plataforma. Ajá, las necesidades los llevan a ir allá y aguantan. Porque es que con un solo trabajo en la República Dominicana es difícil. Yo conozco muchachos, amigos, de personas amigas mías, que ellos tienen un carrito, lo registran en Uber y entonces ellos entran y salen cuando quieren. Dicen, déjame hacer 200, 300 pesos. Así. Hay gente que lo que hace es que tiene su vehículo y lo alquila, pero son también... No, pero que lo hacen por momentos. No, exacto. No hay ninguna regulación. Yo tengo una cuenta de Uber y yo he hecho Uber, por eso yo conozco ¿Tú has averiado? Sí, yo he hecho Uber. Yo duré como 5 días haciendo Uber y en un momento dije, no puedo. Que yo pero haciendo el día entero. No, hay que trabajar 12 y 14 horas en eso. O sea, por eso. Pero ellos te obligan a eso. No, ¿perdón? Ellos no te obligan. No, lo que uno quiera. Pero, por ejemplo, si usted compra o alquila un vehículo, que le tiene que pagar 5,000 semanales, 6,000 pesos, entonces tú tienes que irte a una cantidad de horas extra para poder acumular el dinero del vehículo, de la gasolina y el tuyo. Ha habido algunos pequeños avances en cuanto al tránsito, yo diría muy pequeños, pero ha habido. Bueno, se están respetando los pasos de cebra, que antes no se respetaban. ¿Cuándo? Ya no se suben, la mayoría de las veces ¿cuándo no se suben. y a dónde? Yo no lo he visto. En la Lincoln, por ejemplo, de hecho ahora hay hasta una línea para los ciclistas, que está primero el paso de cebra y después la línea para los ciclistas. No, pero eso es una esquina aquí. Es una esquina. Una ciudad gigantesca. Eso no hay ningún... Mira, yo te digo una cosa. Se creó una base jurídica, que es la ley nueva de tránsito y transporte terrestre. Se creó una nueva institución que eliminó toda esa dispersión de instituciones, que es el Intran. Nosotros tuvimos aquí la directora, a Claudia Francesca. Se están trabajando, creo que 64 manuales distintos. ¡Wow! Que incluyen, el otro día vi que se firmó un acuerdo con una entidad, como un club de automovilistas para hacer los manuales para hacer los exámenes. Pero 64, no entiendo. ¿Y qué 64 regulaciones distintas. Porque es que eso regula todo el tránsito. Es como quien dice, una para los camiones, una para los camiones, uno para la bicicleta. Antes, ¿tú no te acuerdas? No, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo que habían, ¿cómo se llaman? Placas de bicicleta. Así es. Y de triciclo. Sí. Sí, habían placas de bicicleta. Y ahora la mayoría de los motores andan sin placas. Las motocicletas no tienen. Es cierto, esencialmente aquí hay un problema muy serio de ponerle orden, porque la gente no quiere orden. La gente lo que quiere, mucha gente lo que quiere es un desorden. Es muy difícil cuando el Estado mismo no está en orden. Cuando el Estado no se pone en eso, pero poner el orden, solamente que tengan luces. Sí. Que tengan silenciador, que anden con casco el que maneja y el pasajero. Y que tengan una matrícula. Que tengan una matrícula. No, eso es imposible. Eso es imposible. Porque tú sabes que aquí lo arman. Sí, lo arman. Lo traen por piezas. Lo traen un pedazo del chasis de un lado, otro de otro. Entonces, claro, no hay ninguna... no hay una matrícula de entrada, que es lo que te la da la aduana. Ese es un problema ahora, muy serio. habrá que resolver eso y que estos tengan que sacar una matrícula. Y si hay que sacar mucho, que se saquen. Claro que sí. Porque inmediatamente usted comienza a aplicar, los otros se van a poner en la línea. Claro, es verdad. Van en vía contraria, no respetan absolutamente nada. Bueno, ya aquí ni los carros respetan. Bueno, pero fíjate que la misma directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos, habló de cómo desarticular, que ya había una forma de desarticular todas estas, vamos a decir, líneas de voladoras y esto, y ellos no se quedaran en la calle porque iban a ser parte. Pero eso se anunció que iban a traer nuevos autobuses. Pero no se ha hecho nada. Bueno. Y que ellos iban, no sé si eran parte de OMSA o no, pero que y que además se le iba a dar una capacitación. Eran empresas que iban a crear. Sí, ellos mismos. Y que se le iba a dar una capacitación porque la mayoría de estos choferes no tienen la menor idea de cómo se maneja, señores. Y es un caos lo que hay. ¿Y tendrán licencia? Yo creo que licencia deben tener, pero sabe Dios. Hay un caso, porque incluso hay multas que tienen estos sindicatos que no la pagan las multas. Y otra cosa de las multas es que... No, y regulaciones, por ejemplo, el cinturón de seguridad. Sí. No y aplica las multas no se le ponen a los guagüeros, fíjense. De hecho, yo estuve en una ocasión en la Máximo Gómez, que la Máximo Gómez entera estaba de un solo lado. O sea, todos los carriles
se juntaron de un lado. Y me acuerdo que coincidió que un amigo mío se desmontó y le exigió al policía que le pusiera una contravención, una guagua, que era un autobús, que era que estaba haciendo el mayor tapón, embotellamiento, y yo me desmonté también. Y él y el policía le dijo que si nosotros éramos locos, que cómo él se iba a poner con ese chofer de guagua. Bueno. O sea que no a todo el mundo, ni en todos los sectores, se colocan las contravenciones. Y entonces, ¿cómo nos hacemos? Vámonos a la pausa, volvemos. Bien, amigos, continuamos este programa sobre, primero, la propuesta de creación de una app para el servicio de la ONSA, pero hemos extendido el tema hacia los problemas del transporte público y hasta del transporte en general. Hay un tema que se ha discutido aquí y es la posibilidad de iniciar la creación de una red nacional de ferrocarriles. Hay algunos candidatos que lo han propuesto, iniciando con unos ferrocarriles que enlacen las principales ciudades. Se habla de inversión china. O préstamos. Préstamos, sí, préstamos. Inversión como tal, no. Esos son siempre inversiones estatales, porque el nivel de rentabilidad es baja. Sí. Porque la rentabilidad viene no del transporte de pasajeros, sino de la carga. Exacto. Y los furgones y esto sí. que pueden mover. Ahora, eso es un proyecto bastante grande, pero yo vi un proyecto o una idea de iniciar, porque una red nacional ferroviaria, te voy a decir, un país como más chiquito que nosotros, como Bélgica o como Suiza, están llenos de trenes por todos lados. Bueno, pero todos los también pueblos están enlazados por una porque red nacional no son de trenes. islas. También. No tiene que ver, pero Gran Bretaña entonces, ponme Gran Bretaña, que es una isla, o Irlanda, claro. Hay trenes también. Es decir, la necesidad de invertir en el transporte de masas, tanto de personas como de bienes, es fundamental. Y una isla muy poblada como la nuestra, sí, que es bastante poblada. Exacto. Entonces, ese sería también un tema a reflexionar. Es decir, podemos, ahora con estas relaciones con un país que ha desarrollado enormemente el sistema de transporte ferroviario, como China, es la República Popular China, sí, podemos incursionar, no solo con los chinos, porque tú haces una licitación internacional, claro, no arreglada. No arreglada. No arreglada. Donde vengan los mejores financiamientos y las mejores ofertas técnicas y económicas. Cosa difícil en América Latina en estos tiempos, pero que no sea arreglada, pero se puede. ¿En América Latina nada más? ¿O tú crees que la industria militar de los Estados Unidos no arregla sus licitaciones? Bueno, entonces no hay esperanza, Julio. ¿De qué? De que no haya corrupción. Sí, yo creo que sí. Hay países donde se ha reducido bastante. Y se ha combatido es la justicia y el Ministerio Público, que tiene que estar siempre vigilante. Y la sociedad. Pero tiene que, si tú tienes una sociedad que está vigilante y sensibilizada, sí, con el tema. Por ejemplo, yo vi el otro día un reportaje de los ministros y los miembros del gabinete del Parlamento en Suecia. Tú puedes ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y decir, deme todo lo que ha gastado el ministro en claro. No, en viaje. Sí. Entonces, están prohibidos los viajes en primera clase. Claro. Tiene que viajar en clase económica. Claro, son reglas muy específicas. No puede gastar más de tanto en hoteles. Entonces, bueno, evidentemente, tú tampoco vas a convertir en un pordiosero a los ministros, pero una cosa digna, pero tampoco de derroche. Tampoco exagerada. Yo sé de casos aquí donde algunos ministros viajan con un séquito de hasta 200 personas. Sí, es una exageración. Y un lapicero de 200 y pico de miles de pesos, por ejemplo. Que lo compran con el presupuesto. Con el dinero de la institución, una felpa de oro. Pero entonces yo creo que sí, que se puede avanzar muchísimo con
con una sensibilidad de la sociedad y con un ministerio público y un sistema judicial independiente totalmente. Eso es Ese es el primer paso, el primero de todo. Fundamental. El primero. Sí. Ahora, si no se quiere eso, vamos a seguir en lo mismo. Estamos cogidos. Y esto se refleja en todos los aspectos de la vida nacional. Fíjense que el tema de hoy es transporte y fíjense cómo se refleja en la organización del transporte, el empoderamiento de lo que tendría que hacer el Estado, en las licitaciones para resolver problemas. Mira, yo, por ejemplo, te voy a poner un caso que yo conocí recientemente, muy positivo. El país y la autoridad que rige esa materia manda a hacer los billetes en el exterior. Esas licitaciones que hace el Banco Central son estrictas, con unos términos de referencia muy bien establecidos, con unas condiciones y unos comités de licitación muy transparentes. Entonces, ahí es muy difícil que el Banco Central es uno de los organismos dominicanos que trabaja con mayor transparencia. Sí, entonces se puede. Se puede hacer, porque no son licitaciones de 3 pesos. Lo que pasa es que los bancos centrales trabajan mancomunados con, o sea, es globalizado. Sí, bueno, pero son empresas que dan ese tipo no son bancos centrales, son empresas multinacionales, algunas de ellas, que dan esos servicios. O sea, lo que digo es que el Banco Central se tiene debe reglas en estándares de economía igual a los otros bancos centrales. Sí, pero también los sistemas judiciales deberían de tener estándares igual. Deberían. ¿Por qué no? O sea que llegaremos a eso. Entonces yo, en ese tema del transporte, yo creo que hay que reflexionar sobre el tema también del transporte ferroviario, no solo en la ciudad, que ya lo tenemos, con el metro, es interesante. Que debería haber quizá más, sino también interurbano. Es interesante porque un problema que tenemos en el país es que la principal actividad económica se centra en el distrito. Y por eso que todo se centra aquí. Y las personas de Santo Domingo Este, del Gran Santo Domingo, deben de desplazarse desde su casa hacia aquí y duran en aproximadamente diario de entre 2 y 2 horas y media solo en transporte. Y no solamente eso, se gasta mucho. Y mucho dinero. Que nos quedan despoblados. Si tú buscas en la encuesta nacional de gastos e ingresos de la familia, el porcentaje que los deciles, los quintiles más bajos dedican al transporte es altísimo. Es altísimo, se gasta muchísimo. Exactamente, viven retirados de su zona, de la zona productiva. Entonces, y por eso tantas personas tienen un vehículo que, dicho sea de paso, sale igualmente caro, pero tienen la facilidad. Y esto embotella más la ciudad. Claro, terrible. Entonces hay que desahogar, y eso de los ferrocarriles ayudaría bastante, porque así las empresas pudieran mudarse incluso a otro lugar y la gente poder por supuesto, las personas pudieran vivir más lejos. Si la economía se mueve, se expande, la gente tiene más espacio para poder actuar. Bueno, se ha hablado, eso se deriva en muchísimos temas. Así es. Hasta en todo esto que hemos hablado tantas veces en nuestro país de una zona franca en la frontera, por ejemplo, y me acuerdo de esto, muro porque económico. toda esta, no solamente eso, sino toda esta zona de la frontera que queda despoblada de dominicanos precisamente porque vienen hacia las ciudades, mientras más lejos no más. solo en la frontera, por eso, es el país entero. El país completo. Santo Domingo y Santiago, son los y polos. quizá un par de polos más como Punta Cana, Macao y Higüey, por tanto, y no sé cuál más, la zona de Samaná, pero hay zonas que se están vaciando. El país está, bueno, hay lugares que están abandonados y tiene que ver mucho con que las personas están de espaldas a la política, y hay lugares donde, por ejemplo, en Yamasay, en Monte Plata, es una zona de cacao, pero allá no hay una industria de cacao. Y eso debe ser un plan gubernamental de desarrollar una industria de cacao en Monte Plata. En el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es perfecto, pero el Estado lo ha puesto de lado. No sé. Bueno, Víctor, nos parece muy interesante. Mira, Habían algunas. No teníamos, no sabíamos. Aplicación OMSA. Lo pueden poner para terminar. Vamos a despedir a Víctor. No, ya lo han ido poniendo. Se nos acabó el tiempo. Víctor, ojalá esta iniciativa sea tomada en cuenta, porque fíjate que ni siquiera tú dices que eres el desarrollador, sino que se haga. Exactamente. Qué bueno que hayan este tipo de iniciativas por ciudadanos preocupados por algo que causa tanto problema en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, como el transporte. Será hasta la próxima, amigos.